So, well, today we're going to be working on our class number 12.1. Ready? As you can see, we're starting the first class of the week number 12. Ready? As I told you, the week number 12 is the last class of the basic one. So today, well, this week, it's going to be basic one, week 12. O sea que the next week, we're going to have what class? ¿Qué clase tenemos la siguiente semana? Basic 2, week 1. Basic 2. Exactly. Basic 2. Very Basic good. 2, Basic week 2. 1. Very good. Week 1. Basic 2, week number 1. That's what we're going to do the next week. Okay. So the next week you enter not to the basic 1, but to the basic 2 level. And then you start program the classes of the first week of the basic 2. Ready? That's the class that we're going to have the next week. Okay. Bueno, so let's start here our basic 1 class 12.1 class with one simple question. Well, the last week we were talking about future and everything. So I'm going to ask you this question. Jurani, could you please help me to read this question, honey? What are you going to do next July 20? ¿Cómo se le dice? Ok, espérame No un sé cómo se le dice segundo. parte final. July. Y este número, entonces este número se va a leer 20. Pilas. 20 porque es el duodécimo segundo, o sea, el 20avo. Entonces 20 con TH al final. ¿Ready? Se escribe 20. 20. ¿Ready? And it sounds like with TH at the end. Suena con TH al final. Entonces, como cuando decimos thank you o 3, en este caso va a ir ese TH al final. 20. ¿Ready? Okay. Good, exactly. What are you going to do next July 20? 20? 20. Okay. Bueno, what are you going to do? What are your plans for the next July 20, which is a holiday? What is the meaning of holiday? Festivo. Festivo, feriado. Muy bien. Entonces, what are you going to do that day? What is your plan for the July the 20th, the day of independence? No plans? Nothing? Sleep. Okay, but it's a plan. So how can you express for the future, like Heidi? I will study English. Okay, ojalá, very good. So Diana say, I will study English. It's a possibility. Maybe I will study English. Okay, good, excellent. Okay, Heidi dijo sleep, but it's for the future. So she said, teacher, estoy segura, I'm going to sleep. All right, I'm going to sleep. Anybody else? ¿Alguien más? I want to paint the ceramic. Okay, very good. So she says, I want to paint. Ceramics o cerámica. Okay. Yeah, let's say, well, a pottery figure. Pottery es como de cerámica. Pottery figure, como una figura de cerámica, ¿cierto? That's it. Very good. Excellent. Muy bien. What else? Anybody else? Any other plan? I am going to reset. Rest. Yes. Ya, porque reset es reiniciarte, pero no, sí, rest. Sí, I'm going to rest. Muy bien. Rest. What is the meaning rest? Rest, descansar, right? Descansar. Sofía dice también en el chat, I will take a rest. Very bien, very good. Va a tomar un descanso. Perfecto. That's it. He's still good. Excellent. Anybody's going to the party or something like that? No? Maybe to travel to some place? No? Teacher, I'm going to travel in USA. Oh my God, very good. What city, Jessica? In New York. New York. Great, excellent. So she's going to travel to New York, right? Yes. Muy bien, very good, guys. Well, this was the topic of the week number 11, right? We saw this the last week, and it was the topic of the future, right? So we're talking about the future. We were talking about how can we express plans and desires for the future. And we saw three different possible ways. The first one is the most common one, which is going to, and then the very infinitive, no?
Going to go, going to do, going to travel, going to rest, going to take a rest, whatever, right? When it's something sure. Also, we talk about will, which is also in the future, no? Will plus the verb infinitive. I will study English. I will take a rest. I will stay home. I will sleep all day, right? And in that case is when it's something possible. It's not completely sure. It's not completely certain. It's something possible, right? And the last one, which was other different possibilities in present, no, but talking about the future, like for example, want to, like for example, need to, hope to, plan to, would like to, and would love to, right? So we saw all of those possibilities for talking about the future. Ready? Which is easy, no problem. So that was like a little review about the previous class. ¿Listo? Ready? Bueno, my dear people, now ahora sí, the question about this class is this one. Do you like to video chat with people? Do you like to use WhatsApp or FaceTime or something like that for video chatting? Not calling, but video chatting. Do you like it? Or you prefer calling, just audio calling? I Teacher, prefer chat. Depends. little. Message. Well, somebody Sí. prefer text messages, other people said depends on the person, like it dijo por ahí, depends on the people, right? I prefer calling. Calling, simple calling. So Alvaro is more classical, more from the Sí, telephone yeah. area. It's Okay. it's important communication among Yeah. people. Okay, very good. Well, Sophia said I like both. So she also used to video chat with the people, no video calls. I have seen many people talking about in video chat, not so well, like they video chat a lot. Okay. Teacher, Yes. what is bot? What is the mean bot? Both, ambos. It means ambos. Okay. Gracias. Okay, so como las dos opciones. Muy bien, very good, excellent, good question. Well, so Sophia said, teacher, I'm going to participate in a chat in the chat because I can use the microphone. Ah, sí, no te preocupes, good, no problem. Ready? Listo. So, well, she says that she likes to both, no? So other people like calling, no problem, right? What is the person that you call or communicate more with? What is the person that you chat more with or that you video call more with? Of course, in my case, for example, bueno, normally it's my wife. But in this moment, my wife is on vacation, so she's at home, so I don't need to chat her a lot. So with my best friend, maybe. But usually it's my wife. I am texting her all day long, like telling the things, asking things. So my wife is the person that I communicate more with her. Sometimes calling, sometimes chatting, sometimes in video chat. In your case, what is the person that you communicate more with? So Sophia, I say my boyfriend and my mom. Okay, very good, excellent. Anybody else? Who is the person that you communicate more with? I communicate with mom, sister, friend. Sí. Sí, yeah, mom, Sure. Okay, sister, good. friend. Okay, very good, excellent. Yes. Yeah. Jessica? I call with my mother because she lives in other country different than me. And what service do you use to call her? Like WhatsApp or Yes, WhatsApp. WhatsApp, right? And because in a different country, it's not the same telephone service, so you have to use WhatsApp or Skype or something different, right? Yes, I use by Wi-Fi. Yeah, with Wi-Fi. Good, excellent, very good. Okay, very good. Anybody else? Anybody says something different? Somebody different? Mommy? Family, right? Yeah. Okay, well, the idea is that in this case, we're going to do something with that we usually do when we communicate, and it's giving message. Giving messages, giving messages to other people. When we talk about giving messages, is describing something that I want to say, but not to the person that I am talking to, but to another third person. For example, usually I am talking with my brother.
my brother lives with my mom, but my mom is not good with technology, so I cannot talk with my mother in a video chat, no, because she doesn't know how to do it. Sometimes I am talking with my brother, you know, with my brother, and my brother repeats the information to my mother, right? So in that case, that's giving messages, is transmitting an information from one person, but the information is not for that person. So that person has to repeat the information to another third person. In this case, we're going to have very clear and established the three different subjects, right? The three different persons in a conversation. First person, or the subject number one, which is me. I am the person who is speaking, right? The subject number two, which is the person that is listening to me, and is the person that is going to repeat the message to the other person, right? And the subject number three. Ready? The subject number three is the final destination of the message. So it's the person that finally at the end is going to receive the message, right? So the message can be in different natures, right? So can be maybe a piece of news, una noticia, can be a warning, una advertencia, can be a favor, un favor, can be an order. Yes, we can have different kinds of messages, right? For example, imagine that you need to talk to your mom right now it's your mom. The only person that you need to talk is your mom, but you don't, I mean, you cannot contact her, you cannot reach her, no la logras localizar. So you're going to find somebody else and give a message to your mom. Think on what do you have to tell to your mom. ¿Qué le tienen que decir a sus mamás? Think. Something that you have to tell your mom, right? For example, my mother was in a birthday the last Friday. Friday was my mom's birthday. So what I need to tell to my mother is that I invite you to lunch next Saturday. That is the message for my mom. That's what I have to tell her. Eso es lo que le tengo que decir, que la invito a almorzar. Ready? That's my message for my mom. Think in a message for your moms. Think something that you have to tell your mom. Algo que le tengan que decir a sus mamás. Something. Tell me. I need money because I spend my money. Muy bien. So I need money. So maybe lo que quieres es un favor. So can you lend me? Lend me? ¿Qué significa lend? I don't remember. That. Prestar, right? So prestar, muy bien, María, excelente. I need money, so can you lend me? ¿Cuánto necesitas? I don't know. 1 million, 2 million. Okay. Let's say, can you lend me 1 million? 1 million. 1 million, it's all right. So está barato, listo. So Jessica es lo que necesita decirle a su mamá. Muy bien, excelente. Anybody else? Teacher, how did the shoes fit? How to do what? Sorry, once again. How did the shoes fit? ¿Cómo le quedaron los zapatos? Ah, okay, good. Very good. How did the shoes fit? Good, very good. That's good. Excellent. Muy bien. Excellent. Listo. Very good. Anybody else? Anything else? Any other? Teacher, Mom, Yes. how are you? You are Okay. not sick anymore? Muy bien. How are you? That's the question. You are not sick anymore. Ah, okay. Very good. So, all right. How are you? And the second question is, are not or aren't you, are not you sick anymore? Ready? Te cambié estas dos porque es pregunta. Les estoy preguntando, ¿no estás enfermita ya? Entonces es pregunta, por eso empieza con el verb to be. ¿Vale, Heidi? Listo, sí, señor. Excelente, muy bien.
Tobias says, I didn't take out the clothes from the washer. Is it okay? La van a regañar, my God. Okay, so she didn't take, she's telling her like, I didn't take, yeah. So she says, I didn't take out the clothes from the washer. Muy bien, that's it, from the washer. Perfecto. So she's asking like, okay, is it okay? Maybe not, but bueno, she's telling the truth. Yurani says, let's go shopping together on Saturday. Excelente, very good. Let's go shopping. Let's go shopping. Bueno, let's go shopping next Saturday. Obviamente sería together, so next Saturday. Very good, that's it. Muy bien, excelente. Anybody Yeah. else? ¿Algún otro mensaje? Yes. Yes. Yeah. Gary y Marisol. Okay. Gary, dice Gary Forero, pero no sé si es Gary Forero, no sé qué, what is your name? Hi, sorry. He's my husband. Okay, and who are you? Liliana. Ah, Liliana, I'm sorry. I'm sorry. Okay, Lili, dale, go. I miss her and I hope see you soon. Okay, very good. So she says, I miss you. I hope to see you soon. Muy bien, wonderful, very good. Marisol. I will celebrate your birthday tonight. Okay, I will celebrate your Your birthday. birthday tonight. Good. Is it really your birthday, your mom's birthday tonight? Yeah, is it true? I mean, is today the birthday of your mom? No. No, is an Why not? example. Okay, Today. okay, very good, excellent. Thank you, Mari. And Diana, last one. I will arrive to home tomorrow. Wonderful, very good. So she says, I'll, recuerden que es la contracción de I will. Good. I will arrive home. I will arrive home tomorrow. And then your mom starts, ¿con quién se va a quedar? ¿Dónde se va a quedar? My God. But okay, perfect. So in that case, we have different kinds of messages here. Tenemos muchos tipos de mensajes acá, ¿cierto? These messages are going to be classified in 3 different ways. Well, actually in 2, and then we have some subcategories, right? So first, we're going to classify the messages in affirmative and question sentences. Ready? So you said, for example, over here we have, I didn't take out the clothes from the washer machine. That's a sentence. Yes, it's it's negativa, pero es una oración like afirmativa, right? It means it's una oración como tal, right? The other ones, like for example, how are you? Or for example, are not you sick anymore? Or for example, how did the shoes fit? All of those are going to be questions, right? Here, of course, we can have affirmative or negative sentences. Doesn't matter. No problems if it's affirmative or negative. Here, we only have questions, right? In the affirmative and negative statements, we are going to have 2 different kinds of sentences. One, which is called statements, and the other one, which is called request. Anybody knows what's the difference between statements and requests? Anybody knows? Have any idea? Oraciones y preguntas. Almost, because the questions are here. Las preguntas están acá. Oh, por ahí va, más o menos, almost. Anybody else? Investigaciones. Requerimientos. Good. Requerimientos, which are requests. O pedidos. That's request also, and statements. The statements are normal sentences, no? Are sentences which are normal, like oraciones normal, right? What happens? The statements are going También puede to ser be... como declaraciones esa parte, ¿no? Yes, exactly. So it's declaraciones, Declaraciones. which is a sentence which is saying something affirmative or something negative, but it's giving some
information that I want to transmit. In that case, what I want to do is only transmit information. Lo único que quiero hacer es transmitir información, right? Contar algo. Básicamente lo que quiero hacer es contar algo. Different from that, the request, no, the request is asking for something, está pidiendo algo, asking something. Es un requerimiento o una solicitud. It means, lo que estoy haciendo acá en el request no es solamente contar algo, es pedirle algo a la otra persona, ¿cierto? Entonces, important, the statements are going to be sentences which are complete. It means that they have subject, verb, and complement, right? While the request is not. The request is a sentence which is only using verb and the complement, no more, right? For example, I'm going to write two sentences and then you tell me if it's a statement or if it's request. Close the door. Close the door. What do you think? It's a statement or it's a request? Request. It's a Request. request, of course. So you see, it's only verb plus the complement. It doesn't have a subject. Different, so this one, it's a request. Different from that, if we say, for example, I closed the door. When I closed the door. Good. What do you think? Is that a statement or request? Statement. Statement. Same. In that Statement. case, I'm not asking anything. En ese caso no estoy pidiendo nada. Lo que estoy haciendo es transmitir una información diciendo que yo cerré la puerta. Right? Es un statement. Es simplemente transmitir la información. Mientras que el request es pedir, solicitar algo o ordenar algo. ¿Vale? Ready? That's the difference. In terms of the questions, en cuanto a las preguntas, lo vamos a ver en otro momento, right? But we have two different kinds of questions. We have two different kinds of questions. We have WH questions and we have the yes or no questions. So we have the yes or no questions. Ready? In that case, we're going to see how to do that in another moment. Vamos a ver cómo mandamos mensajes que son pregunta en otro momento. ¿Listo? But for the moment, we focus here in the affirmative statements. ¿Listo? In the difference between statements and requests. ¿Vale? Entonces, remember that what we're going to do is to transmit this message to another person. So we're going to learn today how can we transmit this information. Let's see. This one is, for example, the message of Sophia. She said, I didn't take out the clothes from the washer. Is that a request or is that an statement? Statement. Same. Statement, Statement. cierto? That's it. Very good. So if it says, sorry? No, that's it. Okay. So if it's, for example, let's go shopping next Saturday, is that statement or request? Request. Request. Request, right? Good. Here she says, I think it was Jessica who said, I need money, so can you lend me 1 million? Bueno, all of this part, I need money, so it's of course a statement. But when she said, can you lend me 1 million? That's a request. It's in the format of a favor, but it's a request. Lend me 1 million, please, right? So it's also a request. Ready? So the idea is that we are going to divide the two different kinds of sentences, and depending the kind of sentence, we are going to use one structure or the other one. Ready? So, let's go over here. Aquí, that's it. So when we talk about statements, wait up in red, statements, right? Information that I want to transmit. I am going to start the petition or the message that I'm going to transmit with one of these four options. First one, can you tell? Second one, could you tell? Or third one, would you tell? Es lo mismo, más informal, más formal, pero es lo mismo. Can es más casual, could como en la mitad y would es mucho más formal. Sorry, would you tell? Ready? We use the verb tell. ¿Cierto? ¿Qué significa tell? I forget it. Decir. Decir. Very good. So, what is asking? It's a favor in which we said, oye, ¿le podrías decir cha, cha, cha? Entonces, siempre vamos a usar you. ¿Por qué you? Recuerden que la persona con quien yo me comunico, vimos aquí en el diagrama,
que voy a hablar con el segundo sujeto, o sea, segunda persona. ¿Alguien recuerda cuál era la segunda persona? Es que a mí se me olvida. You. You, Tú. ¿cierto? You. You. Entonces, como tengo I'm the one who is talking, the second person it's always going to be you. Siempre será you. Por lo tanto, la pregunta siempre inicia can you, o could you, o would you tell. Ready? After that, we go to the subject. The subject number 3. O sea, ¿a quién le van a contar? O sea, a la tercera persona. ¿Yes? En este caso, por ejemplo, todos los mensajes eran para, bueno, para la mamá de cada uno, o sea, for my mom, right? So we said, for example, Yes. can you tell ¿a quién? My mom. O, ¿qué otra opción? Can you tell her, ¿cierto? A ella. ¿Ok? Entonces, can you tell her, right? And then we include the particle that. What is the meaning of that? Que. Ready? So we include that. And then the message that we have. ¿Listo? The message that we have. Recuerden que si es un statement, va a ser completo. Subject, verb, and complement. ¿Listo? Ready? Ah, pregunta, yes. ¿Y ese mensaje va tal cual como iba inicialmente? No, entonces ahí muy bien. De hecho, Liliana lo hizo perfecto. She told me like, ok, en el mensaje decía, I miss her a lot, right? El mensaje originalmente era para su mamá directamente, entonces era I miss you, I hope to see you soon. Lo mismo el mensaje para mi mamá, decía I invite you to lunch next Saturday, ¿cierto? Porque el mensaje era para mi mamá. En el momento en que ya no se lo voy a dar directamente a ella, sino va a pasar por otra persona, todos los sujetos y posesivos van a cambiar a tercera persona, dependiendo si es ella, él o ellos, right? Entonces, in that case, for example, the message is not going to be anymore, I miss you, sino, can you tell my mom that I miss her a lot, and I hope to see, igual, I hope to see her soon, right? Why? Because the message is for her mom. Ya no es para la persona con quien está hablando, sino para la mamá. Entonces, el mensaje ya va a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? El pronombre y los posesivos dependiendo del mensaje. ¿Listo? Va a cambiar hacia la tercera persona, teniendo en cuenta que a la persona que lo va a recibir en ese caso ya es una tercera persona. ¿Vale? Entonces, tengan cuidado. El verbo y la estructura de la oración va a ser la misma, pero lo que va a cambiar son pronouns y posesivos. Más o menos, ¿cómo van ahí? Good? Yes? Vamos a hacer más ejemplos, tranquilos, no se preocupen, don't worry. Good, good, teacher, good. Good? Listo, very good. The other possibility that we have is the imperative way, which is please tell. En ese caso no usamos can you ni could you, sino simplemente una orden como, oye, por favor, dile, ¿cierto? No es como, podrías tú decirle, sino simplemente, por favor, dile, please tell. And lo mismo, please tell my mom that I miss her a lot and I hope to see her very soon. Right? Easy. ¿Listo? So, another message. No sé, for example, question. Pregunta, Paula. Teacher, ese please no estaba mal escrito. Sí, he's missing the an E. Ah, ok. Sorry. Gracias. Yes, I'm sorry. Yes. So in that case, so we're missing here the E. Thanks a lot. So in that case, we have other different message. For example, my message with my mom. Ready? I told my brother, yo le dije a mi hermano como, ok, no le dije, te invito a ti a almorzar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dije? Please tell her, ya sabíamos que estamos hablando de mi my mom, ¿cierto? Please tell her that I invite her to lunch next Saturday. Es exactamente el mismo mensaje. ¿Qué cambió? El pronombre, porque ya no es al que la persona con quien estoy hablando, es para una tercera persona. Por lo tanto, el pronombre tiene que cambiar. ¿Listo? ¿Ready? Good. Hasta ahí, all fine. Yes, teacher. Yes. Perfecto. Excellent, excellent. If it's a request,
yes, if it's a request, the structure is going to change a little bit. Ready? The structure is going to change. Why? Because the first part, it's the same. Can, could, would, or please. The same. Can you, could you, would you? Lo mismo. Yes. Please, y nada más. But in this case, we're going to Teacher? use the verb. Yes, question? ¿Me recuerdas? Would es que, could es podría y would es que. Would es como le dirías tú, bueno, en este caso es le pedirías, right? Because we're going to use the verb ask. Vamos a usar el verb ask, que yo sé que significa preguntar, pero también significa pedir. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando usamos el would, es agregarle el ia al verbo al final. This case, for example, would say like, hey, ¿le dirías a mi mamá qué tal cosa? Ready? O podrías tú decirle, o puedes tú decirle, but with would, it's le dirías, por favor, tal cosa. That's it. Okay. ¿Listo? En este caso es le pedirías, ta, ta, ta. So, we have the same structure, but with the change that we have the verb ask. Can you ask her? Can you, could you ask her? Would you ask her? Please ask her, right? But in this case, remember that the request is only a verb and a complement. In that case, we don't have a subject. Remember that for introducing a verb in infinitive, para introducir un verbo en infinitivo, casi siempre debo usar la preposición to. Entonces, ahí en vez de usar that, lo que voy a usar es to para poder incluir ese verbo en infinitivo que necesito incluir, que es el request. Es lo que estoy pidiendo. Ready? Entonces, por ejemplo, necesito pedirle 1,000,000 a my mom, right? So in that case, I'm going to say like, hey, to my brother, would you ask mom or her or my mom, right? Would you ask mom to? And what is the verb? Préstame 1,000,000. To lend me, bueno, no, 1,000,000 pesos. 1,000,000 pesos. That's it. Listo? So in that case, the request is not introduced with that. That is only for the statements. For the request, we use to. Then we said, could you please ask her to, and then the favor, right? Or, for example, would you ask her to let's go shopping the next Saturday together, right? It's the same. So, la idea es que nos vamos a comprar, so that's it. ¿Listo? Entonces, in that case, guys, take into account the first three, las tres primeras opciones, can, could, and would, son preguntas, porque es un favor que estás pidiendo. Por favor, podrías decirle sí o no. Es una pregunta. ¿Listo? Cuando uso la opción con please, no, es una afirmación. Oye, dile qué tal cosa, por favor. O pídele qué tal cosa, por favor. ¿Listo? So in that case, the first three sentences are questions, yeah, because it's a favor. And the last one, it's not. It's simply a sentence, a normal sentence, affirmative sentence. ¿Ok? ¿Cómo van con el request? ¿Más o menos? ¿Más complicado? ¿Easier? What do you think? Good teacher. Good. So very good. Excellent. Well, imagine that you are going to talk. Well, you have a difficult conversation with your couple, husband, wife, boyfriend, girlfriend, partner, whatever you want. You have a difficult conversation. You don't want to talk to the person because it's difficult. Why? What are you going to tell the person? First, I don't love you anymore. First information. Second, I want to break up with you. Right? And the last information, it's going to be pick up your things ASAP. Anybody knows what is the meaning of ASAP? Este acrónimo, ASAP. Lo antes posible. Lo antes posible, que significa as soon as possible. Muy bien, good, excellent. Listo, entonces, the first information is I don't love you anymore.
The second one is I want to break up with you. And the last one is pick up your, pick up. What is the meaning of pick up? Oh my God. Recoger. Recoger, no? So pick up your things ASAP, as soon as possible, right? So 3 informations for your couple. Boyfriend, girlfriend, husband, wife, el que sea, right? Pero como es tan complicada la conversación, you're not going to talk to the person directly. Just you're going to send the message with another person. Vas a mandarle esos mensajes con alguien más. ¿Listo? Guys, you have 2 minutes. Try to put these sentences into the message statement, structure. Ready? First, analyze if it's a request, if it's a statement. Miren bien si es statement, si es request. Traten de poner en la forma de mensaje. So do it. If you have questions, I help you. Si tienen preguntas, les ayudo. Don't worry. ¿Lo escribimos, teacher? Yes, ténganla ahí, o sea, vayanlo haciendo, ya les pregunto, ¿vale? Don't worry. Traten de solucionar los 3, no problem. Sophie, what we have to do is we have 3 messages, ready? The message is for your couple. El mensaje es para tu pareja, husband, wife, quien sea, right? So the message is for your couple. And we have 3 messages. The first one is, I don't love you anymore. The second message is, I want to break up with you. And the last one is, pick up your things ASAP. O sea, as soon as possible, ready? What do you have to do? It's to put the 3 messages in the structure of a message. O sea, volverlo un mensaje para poder que lo transmitas a alguien más y esa persona se lo repita a la pareja. ¿Listo? Ready? Bueno, ¿listos? Ready? Do you have it? Got it? So let's see, how do you do it? So who wants to transmit the first message? The first message. I don't love you anymore. Paula. Can you tell him that I don't love him anymore? Excellent, very good. Can you tell him, o sea, puedes decirle a él, so al husband de Paula, right? Can you tell him that I don't love him, o sea, que no lo amo a él, right? So, anymore, muy bien, very cruel, muy cruel, very good, excellent, Paula, right? That's it. Next, number 2, Álvaro. Alex, can you tell a Clary to tell her mom to call me? Wait, no, but the message is this one. El mensaje es que I want to break up with you now. Ready?
Entonces, lo que tienes que hacer es, porque los mensajes eran para tu pareja, ¿no? So in that case, so what you have to do is to ask the message to your... Bueno, entonces sería para tu pareja. Bueno, can you tell? Pero de mi pareja para otra persona. No, todos los mensajes que estamos haciendo, Alvarín, son de tu persona para alguien más. Entonces recuerda, la estructura de siempre estás tú de primeras dando el mensaje, ¿listo? Luego alguien más te recibe el mensaje, en este caso quien sea, no importa el nombre, y el mensaje finalmente llega al sujeto número 3, que en este caso es tu pareja. Vamos a escuchar a Liliana, a ver si tiene el segundo. Ok, Lili. escuchándolo. Okay. Please tell him that pick up him things. Okay, so the as- last one. Good. So please, Tell him. but do you think it's tell him? Because I think, is this a request or is it a statement? Request. Request. So what is the verb that we use in request? Okay. La fac- As please ask. Exactly. So please, Yo lo hice con please tell. because it's, I mean, when we say tell, es como decirle, pues puede ser también, right? Pero en este caso le estás pidiendo, ¿no? Como, hey, pídele que, so, you see? So Okay. please Es ask. más una orden. Exacto, that's why Ask. it's a request, por eso es que es un request, que es más como una solicitud, right? So, Okay. Entonces, please ask him that pick up. to pick up, because it's a To. request to pick up. ¿Por qué to? Porque, no la- porque después del to lo que va a incluir es un verbo. ¿Listo? Recuerda que los requests, a diferencia de los statements, inician con un verbo, no con un sujeto, sino con un verbo. Entonces, no incluyo el no, that. yo me quedé con la información de arriba. Ok, no Me worries. So, confundí, perdón. tranquila, no te preocupes. Entonces, los requests, en este caso es un request, tienen dos cambios. Uno, que usamos el verbo ask, ¿listo? Que usamos el verbo ask aquí. En vez de usar tell, usamos ask porque es una solicitud. Entonces, podrías pedirle o por favor pídele, que el verbo ask es preguntar, pero también es pedir, ¿vale? Y, Entonces sería please ask ajá, ask him. Please ask him to pick up him things. His things. Es el posesivo, his things. Ajá. His things as soon O bueno, as soon as possible, como quieras. as soon as possible. Ajá, very good. ¿Listo? Entonces, el request, como vieron, muy bien, usa to porque el mensaje arranca desde un verbo. Y ese verbo siempre está en infinitivo. Entonces, arranca desde el verbo, por eso usamos to. Cuando el mensaje empieza con un sujeto, el que sea, el sujeto que sea, va a ser un statement. Es algo que quiero transmitir. Como yo hice esto, esta persona hizo tal cosa, esta persona tiene tal cosa. Entonces, en ese caso, empiezo, o digamos que incluyo el mensaje no con to, sino con la partícula that, que es como puedes contarle que esto pasó. ¿Listo? Ready? Good. Teacher, ¿qué significa la oración de la compañera? The last one, esta. Please ask him to pick up his things. Que le diga que recoja sus cosas lo más rápido que pueda. Entonces, es un request, ¿no? Porque el mensaje que ella quiere darle a la pareja es recoge tus cosas tan pronto como sea posible. Pero como no está hablando directamente con la pareja, sino le va a pedir el favor a alguien más que le transmita ese mensaje, entonces lo vuelve mensaje. Por favor, pídele a él, ¿cierto? A su pareja, a su esposo, que recoja las cosas tan pronto sea posible. Gracias. ¿Vale? Listo, muy bien. Bueno, Sofía ya lo hizo aquí en el chat, están perfectas. So she says, can you tell him that I don't love him anymore and I want to break up with him? En ese caso, unió los dos statements, muy bien. And can you ask him to pick up his things as ASAP? Perfect, very good. Jessica says, can you tell him that I do not love him anymore? Can you tell him I want to break up with him? Excelente. Can you ask him, ahí va asking, can you ask him to pick up his things as soon as possible? ¿Listo? Muy bien, excelente. Entonces ya vimos el segundo, es básicamente igual que el primero. Can you tell the person, him or her, that I want to break up with, depende de la persona, him or her, ¿cierto? Si es una mujer, pues I want to break up with her, o si es un hombre, I want to break up with him, right? That's it. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? Good. More or less, easy, questions? All fine?
One question, teacher. Dime, of course. ¿Para quién tiene? Álvaro, Eh, yes. The ladies first. Ah, ok, Paula, dale. Thank you. Se puede decir, please, can you tell her? Yes, of course. El please igualmente es un favor, es la expresión de por favor, of course. They can be used at the beginning, also at the end. Ready? Can you tell him that I want to break up with him, please? Después de una coma, también lo podrías colocar así. ¿Listo? Entonces el please es muy flexible. Puedes colocar al inicio, lo puedes colocar con esta pregunta o solito. Please tell him, please ask him. Yes. Teacher, bueno, aclárame una cosita ahí que me perdí un poquito. Con lo que Dime. yo le comenté así, me perdí un poquito. Esa sentencia que tiene usted en la parte de arriba, o sea, frase que tiene en la parte en rojo, Ujú, I don't love you anymore, ujú. y I want to break up with you, ¿es de qué? Ese es el mensaje que originalmente tienes para la persona. ¿Listo? O sea, por ejemplo, yo les dije, ¿cuál es el mensaje que tienen para sus mamás? Ustedes me dijeron, este es el mensaje que tengo para Ajá. mi mamá, ¿sí o no? Entonces la pregunta que tú le ibas a hacer era, ¿cómo te quedaron los zapatos? ¿Cierto? Ajá. Ahora, ese mensaje, recuerda que la dinámica de toda la clase es que no se lo puedes dar directamente, es que tienes que Ok. dárselo a alguien más para que esa persona lo repita. Al tener que Ajá. hacer eso, es cuando voy a tener que transformarlo y incluirle esta parte inicial. Y luego ya el mensaje queda al final normal, ¿sí? Pero con esta parte que tengo al principio, can you tell o can you ask, lo que hago es volver esa información que tenía, volverlo un mensaje para una tercera persona. ¿Por qué? Ok. Porque no me puedo comunicar con esa persona directamente. Ok, ya no diría I want to break up with you. No lo diría, sino que ya yo le digo, can you tell, no sé. En este caso yo tenía la pregunta era, please ask to tell me, to call tell me. No, look, well, No, to si call usas me. tell, si usas ask, no usas tell, porque si es No, request, no es ya. statement, No, ¿no? me equivoqué. Entonces, Porque please lo tenía escrito, pero no estoy leyendo. Es please ask ask to y a la call. persona. ¿Ah? ¿A quién le vas a Her. pedir? Sí, Entonces, her. please ask her Her to to call call, me. to call me. Ok, sí, Excelente. ya. Please ask her to call me. ¿El Entonces sí, está mensaje cuál bien eso. era? Llámame. Llámame, Ese era el ok, que me mensaje, llame. ¿cierto? Entonces es un request, no tiene verbo, no tiene sujeto, perdón. Entonces Ajá. únicamente es incluir la parte, la parte previa, cualquiera de las cuatro. Could you, can you, would you o please. El verbo, si es request o es statement. Y esta S significa el subject number 3, o sea, ¿a quién le voy a dar ese mensaje? Y ya, si es statement, lo incluyo con that, si es request, lo incluyo con to, y el mensaje va a quedar ahí igual, únicamente cambiando los pronombres o los posesivos según sea el mensaje. ¿Listo? Ok, teacher. Sí, thank you. Ok, any other question, difficulty, alguna otra pregunta? Jessica? No, teacher, no tengo pregunta. No, todo bien. Listo, Dani, very Sorry. good. Very excellent. Anybody else, maybe? No, Viviana, Diana, Karen, Juliana, no, all fine. Todo bien. Edwin, questions, Pedro, no, all fine. Teacher, Dime. Teacher, ay, en esta, disculpe. please ask her to call me, podría ser, can you tell her, no, sí, can you tell her that call me, ahí No. ya no tú. Ahí ya no puedes usar that porque necesitarías un sujeto, pero el request no tiene sujeto. El request es simplemente call me, that's it, no more. Entonces ahí me queda faltando ese pedazo. En statement, no en request. En statement, pero digamos que el mensaje, lo que te decía, entonces un statement es simplemente una información que yo quiero transmitir, pero no estoy pidiendo nada. Pero en el mensaje cuando digo call me, sí estoy pidiendo algo, algo es que me llamen. Entonces ese no es un statement, por eso no lo puedo colocar como statement, right? Right. ¿Listo? Si estoy pidiendo un Entonces en ese favor. caso, teacher, Dime. disculpe, muéstrame la diapositiva anterior, la que teníamos primero. Ujú. Entonces en ese caso ya ahí sí es, según lo que usted lo que está diciendo es, please tell that
that a Diana. Oh, no, 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 no. Oh, no, can you tell that? ¿Cómo sería? El subject es her. ¿Cuál es el mensaje? Piensa siempre primero, ¿cuál es el mensaje, Álvaro? El mensaje es. Antes de pensar en todo esto, piensa, ¿cuál es el mensaje? Que Diana ya me llamó. Sería eso, la Listo, información. entonces Diana called me. Mira, ese es el mensaje. Si tú no tienes mensaje, no hay cómo poner lo anterior, porque pues obviamente no está claro. Ajá. Entonces primero siempre piensa, por eso lo primero que hice acá fue darles un mensaje, porque sin ese mensaje ustedes no pueden estructurar nada más, ¿cierto? Primero siempre piensa qué es lo que quieres decir. La misma pregunta, la pregunta que era, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que buscar qué es lo que queremos decir. Luego con ese mensaje ya miramos si es statement, si es request, si cómo lo uso, pero primero siempre el mensaje. Listo. El mensaje es Diana called me. Diana me llamó. Ujú, ¿Sí? ujú. Eso es. Sí. Listo. Bien. Cualquiera de las cuatro que uses es igual. Digamos que lo que cambia es formalidad, pero puedes usar cualquiera de las cuatro y es lo mismo. Entonces puedes colocar, por ejemplo, no sé, le vas a contar a alguien más que Diana ya te llamó. Entonces, Ajá. can you qué? Complétala. Can you tell Ujú. that ¿A quién le vas a contar eso? a, no sé, a él, Can you tell him? him, that Ujú, Diana ujú. called me. Exacto. Ah, Esto es una ok. información que yo solamente quiero transmitir, pero no estoy pidiendo nada. Por eso es un statement, right? En la operación llámame, eso sí es un request porque ahí sí estoy pidiendo algo. ¿Qué le estoy pidiendo a la persona? Pues que me llame. En cambio, aquí no estoy pidiendo que me llamen, solo estoy contando que alguien me llamó. Recuerden, statement es una información que quiero transmitir, algo que quiero contar y empieza con un subject, luego verb and then complement. Mientras que el request no, estoy pidiendo algo a la otra persona, llámese favor, llámese orden, llámese instrucción y empieza directamente desde el verbo y luego el complemento, sin sujeto. ¿Listo? Entonces, para eso los dividimos para que pues use la estructura correspondiente, si es de statement o si es de request, ¿vale? O sea, un request, digamos que podríamos usarlo con el verbo tell, pero nunca con la partícula that, porque no tiene sujeto, por lo tanto no la puedo usar así, ¿vale? Tell, it's a possibility, but it's not correct. O sea, hay gente que lo usa como dile que haga tal cosa, pero en realidad es pedirle a la persona que haga tal cosa, ¿no? So, that's the way. ¿Listo? Profe, Yes. Thank you, teacher. Thank you. No, pero devolver, that's right. Jessica y luego Paula. profe, escribí algo en el chat, me gustaría saber si está bien la oración. ¿Me podrías ayudar? por favor? Dice, can you tell her to call me? Es como lo que te digo, se puede, but it's not correct, porque lo estás usando como dile que me llame. Sí, ok, it's a possibility, Ok, pero correctamente usarías ask. ¿Listo? Can you tell her that I need ok, her urgent? La segunda sí está perfecta. Can you tell her that I need her urgent? ok. ¿Listo? Ready? Perfecto. Entonces, That's digamos que correct. en la primera no haría usar el can you, sino el No tanto please. el can you, sino el verbo en vez de tell, usar ask. Mira, Ah, ok, el ready? verbo, O sea, listo. el can you sí Es lo que es puedes más la usar, perfecto. estructura, es que es más, me parece como más interesante es el tema de la estructura, cuando uso el to y Listo. cuando uso el that, que es como algo que... Eso, yes, that, si es una oración Sí, completa, subject, verb, complement, to, si es solamente verb and complement. ¿Listo? ok, thank Entonces, you. ejemplo, de pronto algunos ya lo hicieron, de pronto algunos no. El checkpoint de la semana 12, ¿ya lo hicieron? Más o menos, ¿ya van por ahí? ¿No? Bueno, en the checkpoint of the week number 12, en el checkpoint de la semana número 12, está el jefe, y el jefe es ustedes, right? So, you are the boss. Bueno, let's use the boss, in that case is a woman, right? So, ustedes son el jefe. ¿Qué tienen que hacer? Con una imagen que tienen ahí, van a transmitir una serie de mensajes para diferentes personas a su asistente. ¿Yes? Entonces ahí, no sé, I am the assistant, no sé qué, Entonces, ustedes son el jefe, right? O sea, son subject number one. And you are talking to your assistant. Están hablando con su asistente. Bien, entonces, ese asistente tiene la labor de repartir todos los mensajes que usted le den, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Poner los mensajes que tienen ese papel en forma de mensaje, ¿cierto? Porque en el mensaje dije, bueno, para David, tengo que decirle, bring, no sé qué,
bring the laptop. Ese es el mensaje para David, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo transmitirían? Ustedes son el jefe, tienen su asistente y le van a transmitir ese mensaje a David. Entonces, ¿cómo transmitirían ese mensaje a David? What is the mean bring? ¿Será? Entonces, primero que todo, analicen el mensaje. ¿Qué es? ¿Request o statement? Teacher, what is the mean bring? Request. Ah, bring. Request. Bring Traer. es traer. ¿Listo? Traer. Thank you. ¿Ok? Entonces, muy bien. Es Request. Listo. It's Entonces, ya request. me ubico aquí en esta estructura, porque ya sé que es request. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo transmitiría? Please ask to bring the laptop. ¿A quién? Recuerda que me falta el Ok, no, subject. ya, siempre me olvida. Please ask him to bring the laptop. Exactly. Please ask him to bring the laptop. Ujú. Good. Entonces, el mensaje está escrito normalito, así como escribimos los mensajes al principio a sus mamás, right? I invite you, no sé qué, lo que ustedes tienen que hacer es coger ese mensaje y organizarlo según sea statement o request, ¿vale? Another one, creo que está por ahí dice como to my wife o let's say doctor no sé qué, al doctor doctor Blake, ¿cierto? Al doctor Blake, hay que decirle que Teacher, excuse me. Dime, yes, question. En ese caso, eso también se podría convertir en un statement. ¿Cómo lo harías? Le diría, can you tell him that bring me the laptop? No, porque no empieza con sujeto. Sí se podría hacer, obvio, si lo quiero complementar mucho más y yo diría, can you tell David that it is necessary to bring the laptop to no sé qué, pero es cambiar el mensaje, ¿cierto? Ahí ya tendría que incluirle otra expresión previa que es como it is necessary, con el it, ¿ready? Pero esta así como está, empieza con verbo, o sea, ya sé directamente que es un request. ¿Vale? ¿Yes? ¿Here? Yes. Listo, good. El segundo mensaje es for Dr. Blake. Es para un doctor no sé qué. Y el mensaje es I have the results. I have the results. ¿Qué dicen? ¿Statement o request? Statement. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo transmitirían como mensaje? Bueno, Would la you niña. tell, Can you tell? Lili? Him. would you tell Dr. Blake that I have the results? Yo, muy bien, very good. Would you tell him o Dr. Blake, como quieran llamarlo, right? So that, ¿y qué es that? I have the results, o sea, el mensaje original, right? That's it. Sujeto, verbo y complemento. Entonces ya sé que es un statement. Aquí solamente tenía verb and complement. Ya sé que es un request. ¿Ok? Mejor, peor, más o menos, more or less. Mejor. Mejor. Sí, lo que más claro lo hace, me parece, es lo del verbo, ¿no? Porque pues el verbo es una acción. Yes, exactly. Sí, por eso siempre empiezo definiendo lo que es un statement y un request, para que ustedes tengan claro cómo identificarlo. Si empieza con verbo, listo, ya sé que es un request y voy a utilizar la estructura de request. Mientras que si empieza con sujeto, ya sé que es un statement y tengo que utilizar la otra estructura. ¿Ready? También pueden analizar la oración, decir, bueno, aquí me está pidiendo, estoy pidiendo algo o solamente estoy transmitiendo alguna información. ¿Listo? Pero pues como dice Liliana, lo más claro es mirar si empieza con verbo o con sujeto. Y así va a ser mucho más sencillo identificar. ¿Vale? ¿Listo, guys? Questions? Anybody? Problems? Difficulties? Anything? No? All fine? All All good? fine. Listo. Bueno, guys. Very Entonces, good, teacher, very good. excellent, very good. Bueno, ahora sí, una parte medio triste. Como les envié el video ayer, esta es la última semana de básico 1, ¿sí? ¿Qué pasa si no han terminado o si no han completado los 3 requisitos al terminar esta semana? Que la próxima semana, cuando empecemos con el básico 2,
las personas que no han terminado el primer curso o que no han cumplido con los 3 requisitos, no van a poder programar las clases conmigo, ¿vale? Y se van a, digamos que a empezar a quedar un poquito atrasados. Como el grupo ha sido tan constante y hemos venido casi que siempre los mismos a clase conmigo, pues eso me pone un poquito triste porque he visto que varias personas de este grupo van un poquitín atrasadas, obviamente por cuestión de tiempo, del trabajo, de todo esto, ¿ready? Entonces, pues, digamos que si dentro de esta semana o la otra alcanzan a terminar, ya completar los requisitos, sería bueno, porque si no, digamos, nos empezamos a quedar atrasados y ya cuando ingresen al básico 2, ya, pues nosotros también hemos seguido con el curso, entonces vamos unas muchas semanas más adelante. Entonces, digamos que este es un punto crucial, porque digamos que las personas que se van a quedar acá o que no alcanzan a terminar este nivel en esta semanita, posiblemente 2 semanitas, pues van a empezar a perder el hilo del curso, ¿sí? Porque digamos que el grupo va a seguir avanzando y se van a quedar como un poquito más solas y ya, pues ustedes saben que tienen que tomar clase con otro profe, cha, 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 y así la vaina. Entonces es un poquito como llamarlos a que esta semanita así traten de avanzar lo más que se ¿Cuál es pueda. la fecha que empieza el otro dicho? El lunes, Lili, el lunes ya empezamos con el Ok. básico 2, por eso les decía al principio que esta es la última semana, la otra semana ya empezamos con básico 2, semana 1. Digamos que si Usted programa las clases igual, ¿cierto? El igual, sábado, sí. no, ok. Sí, lo mismo y prácticamente las mismas horas. Siempre, casi siempre de Ok, 8 a ok. 9, ¿listo? Ok, De pronto algún día chévere. de 7 a 8, en caso tal que haya otras clases, pero pues casi siempre de 8 a 9, ¿listo? Entonces, pues es como eso, como llamarlos aquí. Esta semana es como así de un súper esfuerzo para que puedan avanzar mucho y de pronto entre esta o la otra semana pues puedan activar el siguiente nivel, ¿listo? ¿Qué pasa si no alcanzan en esta o en la otra? Pues nada, digamos que nosotros vamos a estar cuando ustedes ingresen al siguiente nivel, o sea, cuando completen el 1, pues el grupo va a haber seguido cierto número de semanas. Entonces, cuando ustedes ingresen al segundo, pues me preguntarán, profe, ¿en qué semana vas? Y pues empezar a programar desde ahí, ¿cierto? Porque pues obviamente ya las clases anteriores que yo ya haya dado, pues les toca verlas con otro profe o pues con las grabaciones de clase como lo hemos venido haciendo, ¿vale? Entonces, pues es como ese llamado así como para que esta semana se súper esfuercen. Sofía, ¿me recuerdas el porcentaje que tengo que tener para pasar? Son 3 requisitos, Sofía. Uno, tener el 90% de progreso, o sea, con el 90% del curso, del nivel, ahí va el primer requisito. El segundo requisito es que tengas una nota superior a 80. Y el tercer requisito es que hayas aprobado el 80% de las actividades. Es decir, en nuestro primer nivel son 50 actividades, eso nos da 40 actividades que tienes que haber aprobado en total. ¿Listo? O sea, el 80% del 100% de las actividades del nivel, ¿vale? Y pues aparte la nota en 80 y el 90% de avance, que es otro porcentaje diferente, en el curso. ¿Listo? Cuando tú cumplas esos 3 requisitos, automáticamente, ni siquiera me tienen que decir a mí ni nada, automáticamente se activa el siguiente nivel, que es básico 2. ¿Listo? Ustedes lo van a encontrar al inicio de sus plataformas. Apenas ingresan a la plataforma, ahí ya tienen 2 cuadritos, uno con el básico 1 con un chulito verde y otro con el básico 2 para que puedan empezar a ingresar desde ahí. ¿Listo? Pedro, ¿tienes preguntas? Ah, teacher, una cosita, de pronto para Espérame aclarar un aquí. segundito, Álvaro, para Pedro y Ok, vas tú, ¿vale? ok, ok. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Bien, bien, ¿y tu compañero? Profe, yo estaba revisando hoy fue que entré, porque bueno, yo voy casi parejo, llevo 93 y 93%, pero hoy entré y vi que hay unos videos en las Eso iba, clases. Sí, sí, sí. eso, Ah, sí, bueno, gracias por acordarme. Eso es algo que lo están colocando esta semana. Yo tampoco tengo ni idea qué es eso, no me han dado instrucciones. De hecho, le pregunté a la coordinación y me dijeron que apenas terminaran de cargarse los videos, nos iban a dar instrucciones tanto a estudiantes como a profes porque estamos todos en ceros, ¿vale? Pero entonces no le pongan cuidado a eso, que en este nivel eso no va a ser parte de nuestro porcentaje. O sea, no se van a tener que devolver ni nada, tranquilo. sí, teacher, pero según lo que yo leo ahí, que dice video lesson, o sea, es Sí, como el pero video de la lesión de no, la no, no, virtual no. session, no. No, no, no creo porque eso va a quedar normal, donde siempre está en la parte de materiales, pero de pronto le van a colocar un video de actividad complementaria, de pronto como para la actividad de escucha o algo así. Realmente no lo sé decir porque no me han dicho a mí tampoco, entonces apenas me digan, tranquilos que yo les hago un videito como siempre y Ok, les envío la información, ¿vale? ok, teacher, Profe, thank una you. pregunta. Mari,
Bueno, lo que tú dices de las actividades que deben tener mínimo 40, ¿qué incluye? También el Todo. SharePoint, clases y las actividades. Sí, porque digamos que el primer nivel tiene 50 actividades, incluyendo todo, clases, checkpoints y actividades, ¿vale? O sea, más o menos cuando ustedes llegan a la semana 10 con todo aprobado, 11 ya debería estar a punto de activarse el siguiente nivel, ¿sí? Digamos que diría uno, faltando la última semanita, si ya se ha aprobado todo lo demás, no hay problema. Si tienen actividades sin aprobar previamente, sí, pues obviamente les va a tocar llegar hasta el final para poder completar las 40 actividades, pero eso incluye todo, checkpoints, clases y actividades normales. ¿Listo, Mari? Ah, ok, gracias, profe. Vale, ok, con gusto. Bueno, guys, ¿alguna otra pregunta, question? No. Esta fue la semanita. ¿Listo? Entonces, pues yo veré, ojalá les pueda rendir muchísimo para que pues la otra semana, pues ojalá los vea a todos ahí programando clase, ¿vale? Porque sí es un momento crucial donde muchas personas como que dicen, ah, no, ya me quedé atrasado, ya no quiero seguir, pero de verdad pueden seguir, así no hayan completado ya, pueden la otra semanita o de pronto la otra, pero pues ojalá puedan meterle muchísimo tiempo para que puedan adelantar lo que más se pueda. Si tienen requerimientos de profe, que qué hago con esta clase, que no sé qué, que esta actividad me quedó en 79, pero la necesito, escríbanme directamente a mí por el WhatsApp y hacemos todo lo posible para que les rinda mucho y puedan, pues obviamente, ingresar al segundo nivel para seguir programando clases normales conmigo y todo, ¿vale? ¿Listo? Thank you. No, con muchísimo gusto. Bueno, entonces pues descansen, igual nos vemos ahorita el jueves, ¿yes? Sí. Yes. Jueves, good, Jueves, sí. exacto. Nos vemos el jueves, ¿listo? Thursday. Besitos, goodbye. Bye, bye. Descansen, Goodbye, class. goodbye, see Goodbye, you later. teacher. Bye bye. Bye. See Bye you bye. tomorrow.